Bueno, pues vamos allá con la última ponencia del día. Escuchen porque merece la pena. Va a venir a hablar Lourdes Vega. Atención a su currículum. Es catedrática de Ingeniería Química, fundadora y directora del Centro de Investigación e Innovación en CO2 e Hidrógeno en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Es doctora en Física, ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la ingeniería química, entre la academia y la industria y a caballo entre Estados Unidos, España y los Emiratos Árabes. Con más de 300 publicaciones, 3 monográficos y 7 patentes, es reconocida internacionalmente por sus contribuciones en energías limpias y productos sostenibles. Esta labor le ha llenado la mochila de muchas horas de dedicación, pero también de muchos reconocimientos. Nombro solo algunos: Lourdes, Física de Excelencia del Colegio de Físicos, Premio Física, Innovación y Tecnología de la Fundación BBVA, Medalla a la Excelencia Científica de Emiratos Árabes, Medalla de Oro de Badajoz, y esto me gusta, aunque vaya con prisa, lo tengo que decir, académica y elegida una de las mujeres top 100 de España y V60, que quiere decir una de las 60 mujeres de mayor impacto de Oriente Medio. En fin, broche de oro para el día de hoy. Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, muchísimas gracias primero a los organizadores del Congreso por haberme invitado y traerme desde allá, desde el Oriente Medio. Y gracias a todos los que os habéis quedado aquí, porque había muchos otros planes que hacer en Huelva. Y se agradece que uno ha puesto el esfuerzo en preparar la presentación y haya alguien que lo escuche. No sé cómo va a salir mi presentación. Ahora, bueno, voy a hablar del Oriente Medio. Primero voy a decir dónde vivo yo. Yo vivo en Abu Dhabi. Aquí en el mapa aparece dónde estamos en España. Ahí está la península arábiga y es fácil de entender que la gente piense que vengo de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es muchísimo más grande que los Emiratos. Los Emiratos es ese país pequeño que está en el Golfo, pequeño pero rico y ambicioso, y Abu Dhabi está en el mar. Entonces, una de las primeras cosas que a uno le sorprende cuando va a Abu Dhabi, que es el desierto, es que lo que ve es agua. Ve agua y ve verde. De hecho, es una ciudad muy bonita, muy moderna. Aquí le he puesto algunas de las fotos. Está el Museo del Louvre, están esos rascacielos. Yo vivo en uno de ellos. Yo vivo en la planta 64 del edificio más alto de Abu Dhabi. Fórmula 1, camellos, desiertos, la mezquita, tortugas, el palacio, el hotel de 7 estrellas. Y dentro de Abu Dhabi está la Universidad de Jalifa, que se llama Jalifa University, no se puede llamar de otra manera, porque el presidente del país, cuando se fundó, era Jalifa, que se llamaba Jalifa Al-Nahyan. Es una universidad moderna, nueva, bueno, nuevísima para España. La universidad se fundó en el 2017, yo ya estaba allí, y se fundó como la unión de otras 3 universidades que eran pequeñas para hacer una universidad más grande. Es una universidad muy ambiciosa, como lo es el país, en temas de rankings, de en qué se trabaja, con quién se trabaja, etcétera. Y dentro de esa universidad hay un centro que se llama el Rich Center, o sea, el centro rico, no porque seamos ricos en dinero todavía, sino porque somos ricos en conocimiento en los temas en los que trabaja el centro. Viene por sus siglas en inglés, Research and Innovation Center on CO2 and Hydrogen. En realidad trabajamos en 3 pilares fundamentales: toda la cadena de valor del CO2, toda la cadena de valor del hidrógeno y también los combustibles sostenibles. Como es un centro grande, el centro se divide en áreas temáticas, cada una de las cuales tiene un líder y una serie de profesores, estudiantes, investigadores y proyectos fundamentalmente con empresas, pero también con otras asociaciones e instituciones. De hecho, en el centro, que tiene unos laboratorios punteros de última generación, que si alguien va por allí les anima a que nos visiten, además de los laboratorios, con sus correspondientes artículos, patentes, etcétera, tenemos toda una corte de colaboradores, empresas y también instituciones. De hecho, somos asesores del ministro de Energía, de la ministra de Tecnología y también asesoramos en las relaciones bilaterales que tienen los Emiratos con otros países, Japón, Alemania, Holanda, etc. Estos son los números. Nosotros nacimos con el COVID. Esto es interesante porque igual que a las empresas les cuesta remontar a las que nacieron con el COVID, igual nos ha pasado a nosotros. Nos cambiaron los laboratorios, cerramos los laboratorios. Aún así, como la gente tiene mucho entusiasmo y mucho interés, pues hemos conseguido unos números que yo creo que son bastante interesantes para lo que es un centro de investigación dentro de una universidad.
Además de las publicaciones y de las patentes, y muchas más que están en curso, también hemos conseguido levantar más de 15 millones de euros en 3 años para proyectos de investigación. El centro tiene 3 pilares. Entonces voy a explicar muy brevemente, porque de lo que voy a hablar son de los proyectos, cuáles son las áreas de experiencia que tenemos en el centro. Entonces, en cuanto a temas de CO2, trabajamos en toda la cadena de valor del CO2, trabajamos en temas de captura, tanto en solventes nuevos como solventes alternativos, híbridos, adsorbentes. No solo trabajamos en los materiales, también trabajamos en el proceso, hacemos el análisis tecnoeconómico, el análisis de viabilidad y el análisis medioambiental. Además de la captura, trabajamos en los usos y trabajamos en el almacenamiento. ¿Qué usos? Todos los que el CO2 puede tener o podría tener. Trabajamos con temas de modelado y experimental. Nuestro centro es fundamentalmente experimental. Tenemos laboratorios de investigación y plantas piloto, pero también trabajamos en modelado a todas las escalas, desde las moléculas hasta el análisis tecnoeconómico y medioambiental, porque creemos que si no lo hacemos así, la investigación es incompleta. Puedes tener un material precioso para el laboratorio, pero que jamás llegará al nivel industrial. Aquí hay algunos ejemplos de proyectos que hacemos. Por ejemplo, aquí se utiliza el hueso de la aceituna, allí utilizamos el hueso de los dátiles para producir carbonos activos que se usan para captura de CO2. O trabajamos, esto que hay aquí, es las escorias de las acererías, que los carbonatamos y hacemos productos para la construcción. O lo que está aquí abajo es la salmuera de las desalinizadoras, entre otros ejemplos. En el tema del hidrógeno, también trabajamos en toda la cadena de valor del hidrógeno, trabajamos en distintas maneras de producción del hidrógeno. Como centro de investigación e innovación, hacemos TRLs bajas hasta TRL 5 o 6 en el centro. Las otras las hacemos de la mano de empresas que trabajan con nosotros en el tema. Mejora de electrolizadores, fotocatálisis, proyectos termoquímicos. Trabajamos también en almacenamiento y transporte de hidrógeno. En usos del hidrógeno cubrimos también toda la cadena de valor del hidrógeno y también hacemos el modelado a la multiescala que he dicho antes. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de fotocatalizadores que hemos desarrollado y que de hecho hemos patentado. También trabajamos en combustión de amoníaco como combustible que no tiene carbono. Tenemos varias patentes donde tenemos el amoníaco con agua oxigenada que acelera la ignición y evita la emisión de NOx. Y también trabajamos, lógicamente, en la consecución de lo que acabamos de decir, en productos que nos lleven a combustibles sostenibles. Desde el CO2 que capturamos de distintas fuentes, el hidrógeno que producimos y también con otras fuentes que nos permitan trabajar en combustibles sostenibles, como por ejemplo residuos. Trabajamos en todos los procesos, termoquímico, electroquímico, fotoquímico, bioquímico, etcétera, para producir combustibles sostenibles. Allí tenemos de todo, o sea que él es un país rico en petróleo, pero también es rico en energías renovables y de hecho estamos asociados con la plataforma solar de Masdar. Bueno, en cuanto al hidrógeno, trabajamos en toda la cadena de valor del hidrógeno, allá donde podíamos hacer innovación o incrementar y mejorar la eficiencia que nos lleva o a la producción o al transporte o al almacenamiento de hidrógeno. Esta es la única transparencia que tengo en cuanto al uso de CO2, pero creo que es importante verlo a pesar de que aquí solo estemos hablando de hidrógeno verde. Porque el CO2 que se captura y que queremos utilizarlo para hacer metanol, por ejemplo, u otros combustibles sostenibles, tiene mucho más mercado y esto es importante verlo. Este es el mercado actual del CO2. Este es un artículo que publicamos como un perspective de para qué se puede usar el CO2, donde mayoritariamente hoy se usa en la industria química y muy poquito en otras, pero este es el futuro de los usos del CO2 en pocos años. El mercado es infinitamente mayor al mercado del hidrógeno. Esto es muy, muy interesante. Pero bueno, hablemos del mercado del hidrógeno, ya hemos hablado en todo el día, vamos a situarnos un poquito en cuanto a los números. El hidrógeno que se utiliza hoy en día mayoritariamente se usa para 3 grandes campos: las refinerías, los fertilizantes y la industria química. Aquí vienen 87 megatoneladas, los datos del año pasado son 90 megatoneladas a nivel mundial. Las perspectivas para el mercado del hidrógeno
En el mejor de los casos es 900 megatoneladas, es una perspectiva muy ambiciosa. En la mayoría de los casos son en torno a 500 megatoneladas. Las barras que ven ustedes ahí se refieren a distintos escenarios dependiendo de quién lo diga o los cálculos que se hayan hecho. Y los colores representan los colores del hidrógeno. Es decir, en algunos casos siempre, hoy solo hay gris prácticamente. En los años venideros se combinan el hidrógeno verde con el hidrógeno azul, donde el hidrógeno verde cada vez tiene un valor más importante y un peso más importante, pero lo que he dicho antes, el mercado es este. Y ahora, ¿dónde se va a utilizar ese hidrógeno? Ese hidrógeno se va a utilizar en los mismos en los que se utilizaba antes, en los mismos campos en los que se utilizaba, que he dicho antes, más en esos campos nuevos donde se espera que realmente repunte el uso del hidrógeno que vamos a producir. Bien, tengamos en cuenta una cosa que creo que es importante tenerla en cuenta, y en la mesa anterior hemos estado hablando del precio del hidrógeno, que viene tremendamente relacionado con el precio de la energía renovable. Creo que estos datos dan que pensar. Estos datos nos dicen que si el mercado actual, no el que se propone, si la cantidad de hidrógeno que nosotros producimos hoy, gris, se produjera verde, la cantidad de electricidad que se necesitaría sería el equivalente a la que utiliza toda la Unión Europea en un año. Entonces tenemos que pensar, ¿realmente queremos hacer ese excedente de energías renovables para producir hidrógeno que se va a volver a utilizar para producir energía, o tenemos otras posibilidades? Dicho esto, voy a pasar a explicar la dimensión y el tamaño de los proyectos que se están haciendo en el Oriente Medio en hidrógeno verde y qué posibilidades hay de que las empresas que están aquí colaboren con empresas del Oriente Medio. O ellas vengan aquí o las empresas de aquí vayan para allá. Bueno, creo que lo que ocurre en el Oriente Medio es que se dan una serie de circunstancias que hacen muy beneficioso que se trabaje en el hidrógeno verde, algunas de las cuales las tenemos en Europa, algunas las tenemos especialmente en España. Los Emiratos, por ejemplo, es un país rico en petróleo, pero también es rico en energías renovables. España es rico en sol y en aire. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Las 4 patas en las que se basa digamos, la configuración de estrellas que hacen que este firmamento sea tan importante es que, por una parte, tiene gas natural competitivo. No olvidemos que ellos quieren hacer hidrógeno azul, y esta es la razón más importante por la que quieren hacer hidrógeno azul. Segundo, tienen abundantes energías renovables. Increíble la cantidad de eólica y de solar, la cantidad de horas de sol y de viento que se tiene en esa parte del planeta. Muy importante, hay un compromiso político muy importante en que esto salga adelante. Y además, ya tienen una experiencia demostrada y sobrada en el tema de almacenamiento y transporte de gases, que puede trasladarse al caso del hidrógeno. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Hemos dicho que el coste del hidrógeno verde viene directamente relacionado con el coste de la energía. Bueno, pues, por ejemplo, en Egipto, el EOC para la producción de electricidad por viento es de las más bajas del mundo, entre 0,08 dólares americanos por kilovatio hora. Más barato, de hecho, que la energía que se produzca por cualquier otro medio, incluidos los fósiles. Si miramos el caso de los Emiratos, la planta solar que se va a producir en Abu Dhabi da una energía solar equivalente a 1,35 céntimos por kilovatio hora. Esta será la más grande y la más barata del mundo. Bueno, luego vendrá otra, pero de momento la que está planificada es esta. Y si vemos ahora la bajada del coste de producción de hidrógeno verde en distintos países comparado con el de Arabia Saudí, ahora es el más barato, pero en el 2050 también seguirá siendo el más barato, precisamente por el coste de la energía solar que decíamos antes. Bien. Aquí he puesto otro mapa, equivalente a los que hemos visto antes para Europa o para España, donde se ve también cómo el Oriente Medio, además, es un hub, tanto marítimo como en aviación. Y las compañías aéreas, las 2 compañías aéreas que tenemos en los Emiratos, por ejemplo, Etihad y Emirates, son de las más grandes del mundo en cuanto a transporte de pasajeros. Aquí tenemos
cómo están relacionados todos estos hubs y cómo además quieren hacer todo una movilidad limpia en medio de toda la parte del Oriente Medio. Bien, no todo lo que reluce es oro. También en los países del Oriente Medio, como en Europa, se ven cuáles son los problemas. Ay, no había oído nunca lo de la palabra hipocarbónico, ¿verdad? Que hemos dicho en la anterior, porque siempre decimos low carbon. Pues allá no se habla de hidrógeno verde, en general se habla de hidrógeno hipocarbónico. Es más, ya ni de eso, ni de los colores. Ahora se habla de la cantidad de carbono que tiene el hidrógeno. Se están haciendo las certificaciones en cuanto a eso. Bien, ¿cuáles son las barreras o cuáles son las limitaciones que tiene el hidrógeno hipocarbónico en Oriente Medio y en África? Bueno, la misma de las que hablamos aquí. El tema de estándares y certificaciones, el tema de la demanda, la infraestructura que se necesita para que eso ocurra, el coste asociado a todo ello, la mejora necesaria en la tecnología para que sean más eficientes y, por lo tanto, más baratas, y también que se haga de manera que se pueda utilizar una economía de escala. Todo esto que se ha evaluado allá lo podemos aplicar exactamente igual a lo que estamos haciendo en Andalucía, en España y en Europa, porque compartimos las mismas barreras y la manera de atacarlas serían diferentes, pero ahí están. Entonces ahora vamos a hablar de cuáles son los países que lideran el hidrógeno verde en el Oriente Medio. Aquí ya sí que he puesto el mapa solo del Oriente Medio, que de hecho he descubierto que la definición de Oriente Medio no es unívoca, pero he utilizado la más estándar. El país que lidera el hidrógeno verde es Arabia Saudí. En este momento. Ellos son los que tienen el proyecto más grande, que es el proyecto NEOM, que supongo que lo conocen todos ustedes, que es ya un joint venture entre Agua Power, Air Products y NEOM. Estos están produciendo una planta que va a generar 600 toneladas de hidrógeno verde al día para el 2026. Ellos pretenden ser los líderes mundiales. Miren en el mapa, por favor, el tamaño de Arabia Saudí. Y ahora está aquel pequeñito que está al lado, que son los Emiratos. Bueno, pues los Emiratos son los segundos líderes en hidrógeno verde, por supuesto, si miramos por cápita, los primeros, en producción y en ambición en cuanto a hidrógeno verde. Tenemos distintos proyectos, y luego los veremos un poco más tarde. El objetivo es que dentro de 5 años produzcamos 1 millón de toneladas de hidrógeno verde en los Emiratos, para los Emiratos y para exportar. Dentro de los Emiratos, además de Masdar, que será la que se conoce, también está DIWA, que es la empresa de agua y electricidad de Dubái, que trabajan junto con Siemens en distintos proyectos. Los electrolizadores fundamentalmente los trae Siemens. Estos dos países están seguidos de Omán, que ese es otro país pequeñito, el verde que está abajo, donde también hay una serie de proyectos muy importantes en producción de hidrógeno verde y una ambición mucho más grande. Seguido de Egipto, curiosamente, algunas de las plantas que se están haciendo en Egipto están avaladas por empresas de los Emiratos o de Arabia Saudí, y luego Qatar, otro país muy pequeñito y que realmente son más ricos en gas natural, pero que también quieren hacer hidrógeno verde. Y por último, Marruecos, que no es Oriente Medio, es el norte de África, pero que tiene una idiosincrasia muy parecida a la de los Emiratos y a la de Oriente Medio en general. ¿Y cuáles son las empresas líderes en estos países? La primera y más importante es Agua Power. Esta es la de Arabia Saudí, la que monta todo el sistema de electricidad y que está asociada con NEOM y con Air Products para la planta de NEOM que hemos dicho antes. La segunda, Masdar, que Masdar es una empresa cuyo dueño es Mubadala, que es una empresa de inversión y que de hecho está ahora mismo con ADNOC y con TAQA. Seguido de NEOM, que ya he comentado antes quién es, Siemens Energy, que tiene muchísima influencia y proyectos en el Oriente Medio, y Fertiglobe, que es una empresa que también es un joint venture entre ADNOC, la empresa del petróleo, y los alemanes, que producirán sobre todo amoníaco verde. Esto en cuanto a empresas. ¿Quién les avala? Les avala que tienen, o que tenemos, unas políticas estratégicas
nacionales en cuanto al hidrógeno, donde hay unos planes con unos objetivos para el 2030 y para el 2050. Esta es, por ejemplo, la de los Emiratos. Los Emiratos es el primer país del Oriente Medio que estableció, que firmó una estrategia para emisiones cero en el 2050. Como consecuencia de ello, se hizo un plan estratégico y la Estrategia Nacional del Hidrógeno, que se ha ido implementando poco a poco. Se presentó, por supuesto, antes de la COP que se hizo en Dubái y se sigue trabajando en ello. Dentro de esa estrategia, interesante también para que lo veamos aquí y miremos si lo podemos aplicar, hay una estrategia de producir una cantidad de hidrógeno de 1,4 megatoneladas. Ya he dicho antes que hablamos de hipocarbónico, pero muy interesante, y es que a pesar de que el objetivo es ser exportadores de hidrógeno, se está generando todo el mercado local. De manera que empezamos por ser verdes nosotros y después exportamos hidrógeno. Entonces hay proyectos grandes, y ahora veremos cómo se puede trabajar en ellos, en el tema de la metalurgia, en el tema de los fertilizantes, por supuesto en el tema de la aviación, el transporte, la red, etc. Hay también todos una serie de oasis en los que se tienen, como aquí en España o como en el resto de Europa, ¿no? Se produce y se utiliza el hidrógeno. Bueno, y luego, claro, lógicamente, por la situación geográfica y por las estrategias, los Emiratos se posicionan como uno de los top leaders en la exportación de hidrógeno. Ya se está haciendo, ya se está exportando hidrógeno a Alemania, a Holanda y a Japón como amoníaco. Bueno, además se han identificado una serie de enablers que permiten hacer esta estrategia. Creo que de aquí también podemos aprender, porque algunas de estas cosas son las que permitirán acelerar el desarrollo de la economía del hidrógeno. Y a mí me resulta muy importante el ver, bueno, pues, los modelos, por supuesto las infraestructuras, los cambios sociales, la política, pero también consideran imprescindible la investigación y la innovación. Nuestro centro REACH forma parte de la estrategia nacional del país y también la educación de las futuras generaciones. Aquí está el mapa. Hemos visto que los Emiratos eran muy pequeños, pues aquí se ve la cantidad de proyectos que hay ahora mismo en curso o que están en desarrollo. Y son de todo, desde una planta piloto que empezó en Masdar City, o la que se presentó en la Expo. Para los que estuvieron en la Expo probablemente pudieron ver allí la de Diwa, pero tenemos plantas de todo tipo, pruebas de electrolizadores, producción de hidrógeno verde a gran escala para exportación, proyectos con aluminio, proyectos de cemento, proyectos, de hecho de aluminio tenemos dos, de amoníaco verde. Hay proyectos de todo tipo en ese país tan pequeño. Y aquí me gustaría enfatizar este tema porque creo que es muy relevante para el congreso en el que estamos ahora. ¿Cómo trabajan estas empresas? Ahí en el café y antes me decían, bueno, es que es un país rico. Es un país rico, pero es un país con una estrategia muy bien definida. No invierten el dinero en cualquier cosa porque como soy rico y me sobra, lo tiro donde sea. No, no, no. Ellos tienen una estrategia y tienen muy claro quiénes quieren que sean sus socios estratégicos. Y así se trabaja. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las compañías, normalmente hacen acuerdos con otras empresas y van de la mano, o como desarrolladores tecnológicos o como compartiendo riesgo y beneficio. Entonces, ya he comentado antes que la empresa que lidera el hidrógeno verde en los Emiratos es Masdar. Bueno, pues hace 2 años la empresa nacional del petróleo, ADNOC, y TAQA, que a su vez es otra empresa que se ha unido a partir de otras empresas que son las que hacen fundamentalmente el agua y la energía, que siempre van unidas en esa parte del planeta, pues ellos entraron con el Fondo Soberano de Mubadala y van a hacer una planta de 100 gigavatios con capacidad para el 2030 y también tienen 1 millón de toneladas de hidrógeno verde. Y ahora, ¿cómo trabajan? Siempre con socios. Por ejemplo, con Emirates Steel están haciendo el acero verde, el aluminio verde. Con Total están haciendo una planta para SAF. Con Masdar y otra serie de empresas son los que están haciendo el hidrógeno verde en Egipto, que se exportará a Europa y a otros países. Omán, el otro país. De manera equivalente a los Emiratos, Omán también ha desarrollado su estrategia nacional del hidrógeno. Es un país muy interesante, es también pequeño y también tiene muy claro dónde van a montar el hidrógeno, desde los puertos en Sohar, en Duhan y también
Aquí está la capacidad. Quieren hacer en el 2050 entre 7,5 y 8,5 megatoneladas. Esos países tan pequeños, de hidrógeno verde. Por supuesto, han hecho su distribución de redes y sus oasis. Y tienen, primero, empresas locales que se unen exactamente igual al caso de los Emiratos. Después tienen una estrategia de inversión donde hacen muy fácil, como los Emiratos, que empresas extranjeras se instalen allí y colaboren con ellos. Hay una serie de necesidades que tienen, que creo esta la puedo compartir más tarde. Buscan socios, colaboradores de todo tipo, los que les provean de distintos equipos, de distinta experiencia, de distintas necesidades y, como ponen en su propia página web, están abiertos a que las empresas los contacten para trabajar con ellos en estos proyectos. Omán, como los Emiratos, son países con una estabilidad política y que promueven mucho la inversión internacional. Arabia Saudí. Arabia Saudí es el más grande de todos esos países y aquí la llave maestra la tiene NEOM, que son los que están invirtiendo en el tema del hidrógeno verde y están generando muchos puestos de trabajo y mucha expectativa. No solo eso, como los otros, también han hecho sus propios corredores para llevar el hidrógeno verde desde Arabia Saudí y Egipto. Pues, por ejemplo, aquí lo tenemos hasta Grecia e Italia, igual que lo pueden llevar, tienen otro para llevarlo ahí como amoníaco verde hacia Japón. Estos son algunos de los proyectos que están ahora mismo en Arabia Saudí. No solo es el proyecto de NEOM, hay otros grandes proyectos que están en curso, bueno, es que no he hablado de dinero. El proyecto de NEOM son 8,2 mil millones de dólares. Ahí hablamos de dinero. Esto en árabe se dice fulus. Pues mucho dinero por medio y realmente mucho compromiso con llevarlo adelante. Este es el proyecto de NEOM, ya tienen bastante construido y de hecho en el 2026 esperan tenerlo completamente en funcionamiento. Igual que los Emiratos, igual que Omán también, hay un centro de investigación que es el Gefari, en este caso, que los apoya, que trabajan para desarrollar esas tecnologías y llevarlas antes al mercado. Este centro trabaja en hidrógeno y en combustibles fósiles, perdón, e-fuels, y también en el transporte y en el almacenamiento de hidrógeno. La persona que dirige ese centro era el subdirector del centro que yo dirijo en los Emiratos y lo han fichado en NEOM para que monte esto allá. Bueno, no solo trabajan las empresas con otras empresas o los centros de investigación con las empresas, sino que también nos hemos asociado a nivel de toda la región y hemos creado el grupo de hidrógeno de la región de Mina. Esto viene promovido por la Sociedad del Petróleo, donde hay un grupo específico que está en Mina y ahí en lo que trabajamos es un poco en todas las barreras que hemos dicho antes. Hay representantes de los países, fundamentalmente de las empresas, pero también estamos algunos de la universidad que trabajamos con empresas. Tenemos objetivos a corto y medio plazo y parte de nuestra misión es difundir la información verídica sobre el hidrógeno verde, también el hidrógeno azul. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Esto es donde estamos ahora en cuanto a combustibles. La mayoría viene del petróleo, del carbón y del gas. ¿Dónde queremos estar en el 2050? Fundamentalmente, curiosamente, el papel más importante lo jugará la bioenergía. También tendrán un papel relevante el metanol, el hidrógeno, el amoníaco y la electricidad. Y quiero centrarme en aquella grafiquita que está allá, que es las avenidas tecnológicas que define IRENA para tener las emisiones netas. ¿Por qué? Porque de todo ello hemos hablado aquí. Las energías renovables constituyen un 20%, pero las energías renovables vienen acompañadas de otras tecnologías imprescindibles para alcanzar el net zero. El hidrógeno, que tiene un 10%, la eficiencia energética, que tiene un 25%, un valor no baladí, la electrificación y también la captura, los usos y el almacenamiento de CO2, de combustibles fósiles y de combustibles renovables. Bien, para acabar me gustaría utilizar la misma transparencia que he usado antes en cuanto a los 4 pilares que hacen posible que el hidrógeno gris venga de los países del Oriente Medio, además de los países de Europa, esperamos, y las 3 partes que yo veo muy importantes. Se han creado estrategias nacionales muy claras y muy comprometidas en cuanto al hidrógeno. Existe un alineamiento excelente
entre el mundo académico o de investigación y el mundo empresarial, que se comprometan a sí mismos y que creen cada uno en el otro. Y también existen grandes oportunidades para hacer joint ventures y para hacer negocios desde aquí allí, tanto como suppliers, como socios estratégicos, etcétera, lo mismo de allá para acá. Bueno, me gustaría acabar con una frase que dice que el futuro está aquí y que la voy a leer. Creo que un día el agua será un carburante que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con una intensidad que el carbón no puede alcanzar. Dado que las reservas de carbón se agotarán, nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. Podemos quitar carbón y poner petróleo y gas. Esta frase la dijo Julio Verne en 1874 en la Isla Misteriosa. ¿Qué ocurrió? Que descubrimos el petróleo y se inventaron lo diré mañana, se inventaron los equipos que hacen que se use el petróleo. Por lo tanto, esto vuelve a estar aquí. El agua será esa fuente inagotable de energía si sabemos usarla de manera inteligente. Aquí he puesto algunas de las fotos de los usos del hidrógeno y finalmente quería darles las gracias por su atención, por la invitación y bueno, pues estaré aquí el resto del congreso para lo que necesiten también. Muchas gracias.